A través de tu preciosa palabra, Dios. Te pedimos que pongas gracia, favor y denuedo para impartir este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús y te damos gracias. Amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Por favor, tome su lugar. Bienvenidos. Edwin, bienvenido. Ivonne, bienvenidos a esta casa. Qué alegría tenerlos de nuevo. ¿Qué tal semana? Bien, gracias a Dios porque estamos vivos, tenemos salud. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para desearle un feliz día a los papitos y bueno, para exaltar principalmente a nuestro Dios eterno porque es el mejor Padre que podemos tener. Hace 8 días estuvimos viendo un mensaje, si recuerdan los que vinimos, estábamos hablando de las 7 coronas del creyente. Vimos la corona de honra, la corona de gloria, la corona incorruptible de sabiduría, de justicia, la corona de la vida, y son realmente pues unos galardones, unas recompensas que realmente Dios da, y obviamente pues son recompensas al esfuerzo obviamente de los creyentes. Y hablábamos hace 8 días de las coronas incorruptibles. Anoche veíamos, pues yo no soy muy amante del fútbol, pero veíamos cómo el Atlético Bucaramanga ahí sufriendo, pues obtuvo su primer galardón. Y bueno, es una recompensa, pero según la Biblia dice que es una corona incorruptible porque pues se va deshaciendo con el tiempo. Así que el día de hoy el Señor nos permite continuar realmente con este mensaje, dar una extensión un poco más. Y hoy vamos a hablar del mensaje: lo que haces para Dios tiene su recompensa. Ese es el mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy. Y cuando miramos una recompensa es un pago, es un galardón, es una dádiva, pero también se refiere a las bendiciones de Dios. Cuando nosotros recibimos bendiciones de Dios, pues uno lo toma como una recompensa de parte de Dios. ¿Cuántos hemos sido recompensados con Dios, con la vida, con lo que Él nos ha dado? Porque realmente dice las Escrituras que nuevas son cada mañana sus misericordias. O sea, el día de hoy tuvimos una misericordia, amanecimos vivos, vigorosos, venimos a la iglesia, y ya es un motivo para estar realmente agradecidos con Dios. Pero cuando vamos nosotros a las Escrituras encontramos unas innumerables recompensas, tanto para los justos como los injustos, para los buenos, para los malos, para los que se pierden y para los que se salvan. Son recompensas que realmente encontramos a la luz de la palabra. Hoy vamos a hacer como siempre una exposición bíblica y vamos a tomar algunas recompensas porque son muchísimas las que encontramos en las Escrituras. Pero yo tomé algunas, entonces vamos a ver las recompensas. Número 1, recompensas que tenemos acerca de la fe. Número 2, vamos a ver las recompensas de la vida cristiana y la perseverancia y la paciencia en el Señor. Número 3, las recompensas de servir en la obra de Dios. Número 4, las recompensas que tenemos cuando ayudamos ¿a quién? A los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo que mejor es dar que recibir. Número 5, las recompensas a los impíos, ellos también tienen su pago, a los que rechazan al Señor Jesucristo y los que son enemigos de la palabra del Señor. Y por último, también las recompensas a los falsos ministros del Evangelio. Así que este mensaje, como todos los mensajes, tiene un propósito, y es que nosotros como verdaderos y genuinos creyentes cristianos conozcamos y crezcamos en el conocimiento de las Escrituras acerca de las recompensas que el Señor realmente nos da. Así que como siempre, este mensaje también tiene el propósito de alentar a los creyentes, animarlos a perseverar en su camino, en el camino angosto que nosotros hemos escogido. Y esto es importante, que nosotros seamos alentados con las Escrituras, porque a veces como cristianos nos pasa que llegamos a un momento donde nos sentimos como que desanimados, como que no queremos volver a la iglesia, como que ya le cogemos pereza al discipulado, como que ya no leemos la Biblia, como que ya no oramos. ¿Por qué? Porque nos desalentamos y nos desanimamos. Y eso le pasa obviamente a toda persona. Obviamente el pastor también llega un momento donde se siente como que desanimado, bueno, como que son las 10 y los hermanos no llegan, y como que vamos al discipulado y no vienen. Entonces a veces viene un desánimo, pero siempre ¿a dónde me aliento? En la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que lo que haces para Dios tiene una recompensa. Así que como siempre, en cada mensaje le doy unas recomendaciones. Le pido que usted disponga su corazón, disponga su vida, quite todo argumento humanista que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Retenga lo bueno y deseche lo que usted crea que no está correcto. Y también como buen creyente, pues ¿cuántos traen su Biblia? Recuerde que a la iglesia se traen 2 cosas: la Biblia y
la disposición. Dijo una vez un falso predicador por ahí que a la iglesia se traía la Biblia y la chequera. Eso es una barbaridad. No, a la iglesia no trae la Biblia y trae disposición para escuchar la palabra de Dios. Así que si usted trae su escritura, por favor abra su Biblia. Si no la tiene, pues aquí vamos a tener los versículos en el monitor. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 2. Tengo bastante citas bíblicas el día de hoy. Romanos capítulo 2, dice el versículo 6. Ya están ahí y ya estamos acá. Entonces dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, hablamos de las recompensas y encontramos que la recompensa es un pago, y dice que el Señor mismo, Él pagará a cada uno conforme a las obras de Dios. Entonces obviamente la recompensa es un pago y Él pagará obviamente a cada uno. Todo lo que hace en la vida, dice la palabra que lo que uno siembra, eso recoge, y eso lo puede ver uno en cualquier parte, aún fuera de la iglesia. Lo que la persona siembra, finalmente eso es lo que va a recoger, porque es una ley realmente que Dios ha establecido. En el versículo 7 comenzamos encontrando esta recompensa. Dice, vida eterna a los que ¿qué? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces, una de las primeras recompensas que encontramos en este versículo o en este estudio del día de hoy es la vida eterna. Es la mayor recompensa que nosotros los cristianos hemos recibido. No que vamos a recibir, sino que ya realmente recibimos. Los niños se van a portar bastante juiciosos como siempre. Entonces, y van a ser recompensados. Entonces, la recompensa que tenemos es la vida eterna, un regalo gratuito que a nosotros no nos costó realmente nada. ¿Le costó todo a quién? A Jesús. Por eso dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera, dice, amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Y cuando dice eterna, es eterna, no es una vida temporal, no es una vida transitoria, aunque en este mundo sí somos transitorios físicamente, pero Dios nos ha dado el regalo o el galardón de la vida eterna. Yo creo que ahí ya tendríamos que estar gozosos. Ahí ya podríamos parar el mensaje. No, ya tenemos la mayor recompensa, pastor, nos vamos a almorzar. De día el Padre. No, espérese tantico porque todavía nos queda más de una hora de mensaje. Entonces tenemos la recompensa de la vida eterna. Pero dice también que a los que perseverando en bien hacer. Un verdadero cristiano, ¿qué tiene que hacer? Perseverar en la vida cristiana. No es fácil. Hablábamos del camino ancho y del camino angosto hace un par de días, y encontramos que obviamente no es fácil el camino que nosotros hemos escogido, pero tenemos que perseverar. Por eso Mateo 24:13 dice, más el que persevere hasta el fin, ¿qué pasa? Ese será salvo. Entonces, ¿la vida cristiana es para un momentico? No, es para toda la vida. Esto es retroceder, nunca rendirse jamás, parte 33. Tenemos que perseverar a pesar de las circunstancias, de las situaciones que vienen. Pero a veces hay personas que vienen a una congregación y tienen una dificultad, y ¿qué pasa? Lo primero que hacen es que dejan de venir a la iglesia, dejan de congregarse, empiezan a renegar contra Dios. Bueno, y si existe Dios, y si Dios es bueno, ¿por qué a mí no me va bien? Y ¿por qué si al hermano sí le va bien? Y empiezan obviamente a dudar. Y obviamente el peor enemigo que tiene la fe, ¿cuál es? Es la incredulidad, es la duda, y es la cizaña que pone el diablo, la cizaña que diariamente encontramos en el mundo en contra de nuestra fe. Entonces, vida eterna a los que perseverando, o a los que continúan en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y obviamente tenemos que hacer lo bueno. Dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y hay muchas cosas buenas. Nosotros sabemos que es bueno y que es malo, que está bien y que no está bien. Pero a veces dejamos de hacer cosas buenas, porque algunos dicen, es que yo ya me cansé de ser bueno. ¿Sí han escuchado eso por ahí? Ya me cansé de ser bueno, ya como que hasta aquí llego. No, siga perseverando, siga siendo bondadoso, siga siendo misericordioso, siga siendo compasivo. Saltamos al Romanos 2, versículo 8. Una recompensa dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Entonces, los que perseveramos en hacer el bien, ¿qué recompensa obtenemos? La vida eterna. Pero lo dice que ira y enojo, ¿a quién? A los que son contenciosos y no obedecen, ¿a qué? A la verdad del evangelio.
Hay gente que rechaza el evangelio, que odia el evangelio, que odia las iglesias, que odia a los pastores. Yo siempre he dicho, usted quiere perder amigos en su trabajo, vaya y cuente que es cristiano, a ver qué le va a pasar, a ver si lo van a felicitar, ay venga, o en su colegio, en su universidad, diga que es cristiana. Y verá que va a tener un grave problema. Pero dice la palabra en Romanos que no nos avergonzamos del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces no nos avergonzamos del evangelio. Así que no sea un cristiano del FBI, no sea un cristiano de la secreta, que a veces el único que sabe que es cristiano es usted y su esposa, porque el resto nadie más sabe que usted es cristiano. Y de pronto pasan los años y no sé, le ha pasado a personas que se encuentran en el trabajo a una persona que es cristiana y le habla y le dice, ay, yo también soy cristiano. Y dice, oiga, pero yo no lo sabía. Nunca lo he escuchado a usted hablar de la Biblia, nunca lo he escuchado a usted compartir. Entonces, que no seamos esa clase de cristianos, sino esos cristianos que perseveran y que hablan el evangelio. No piense que es la labor del pastor, el pastor que predique, el pastor que evangelice, el pastor que disipule, el pastor que barra, el pastor que acomode, que el pastor que haga todo. No, nosotros debemos ser partícipes de la obra de Dios. Esto es realmente para todos. Y obviamente encontramos que hay una recompensa, un pago a las personas que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, que se satisfacen en las cosas injustas de este mundo, en pensar que quitarle a otra persona que eso es lo correcto, y se satisfacen en eso, pero sobre ellos viene la recompensa de parte de Dios, que es ira y enojo. Y por si fuera poco, en el versículo 9 dice tribulación y angustia. Súmele a eso, tribulación y angustia, dice sobre todo ser humano que hace lo malo, a todas aquellas personas que andan en perversidad, en maldad. Estamos en un mundo donde vemos que cada día se aumenta más el pecado y la maldad, pero vemos que a la luz de la palabra ellos tendrán tribulación, angustia, ira y enojo. Y así ellos no lo sepan, eso es la consecuencia de su extravío, eso es el pago por la maldad que realmente están haciendo. Versículo 10 de Romanos capítulo 2 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos quieren la paz, la honra, la gloria de parte de Dios? Obviamente es a las personas que hacen lo bueno, y nosotros obviamente tenemos un principio, tenemos un mandamiento, un estatuto que nos insta a hacer lo bueno. Entonces ya dejamos de hacer el mal y queremos hacer realmente lo bueno, porque ese es el camino de la vida cristiana. La vida cristiana obviamente tiene un propósito, y es que nosotros obviamente vivamos en el camino de la obediencia, ya no de la desobediencia, sino ahora de la obediencia, ya no del trago y de las inmundicias, sino ahora obviamente una vida cristiana, una vida apacible, una vida donde procuramos ser mejores personas, porque tenemos que ser mejores personas a la sociedad. Si decimos que somos cristianos, tenemos que ser mejores padres, pero si el día del padre ni siquiera nos dicen feliz día papá, porque resulta que el papá es un vago, es un borracho, no ayuda nada a la casa, pues si le dicen feliz día, será de pronto hasta por hipocresía. Pero qué bonito es que un día como eso y todos los días, porque yo digo que el día del padre no es un solo día, ni el día de la madre es un solo día. Todos los días tenemos a nuestros padres, todos los días podemos honrarlos, bendecir a nuestros hijos. Entonces tenemos que hacer lo bueno. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos. ¿Cuántos se han cansado alguna vez? Yo tengo ya voy para 48 años y ya el cuerpo no me da como cuando tenía 25, cuando tenía 20. Cuando tenía 20, eso yo parecía un bólido. Me levantaba a las 4 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche y eso todavía estaba enteritico. Ahorita a las 8 de la noche ya parezco un carrito esos viejos. Ya como que se me acaba la gasolina y me toca, mejor dicho, buscar las cobijas porque ya el cuerpo no me da. Entonces obviamente dice, no nos cansemos. Aquí habla, dice, pues de hacer el bien, perseverar en las cosas buenas de Dios. Dice, porque a su tiempo, ¿qué pasa? Segaremos, tendremos una recompensa por hacer el bien y por hacer las cosas correctamente. Dice, si no desmayamos. Así que no se desmaye, así que no se canse. Esfuerce, dice la palabra, que nos esforcemos y que seamos valientes. Versículo 11 de Romanos capítulo 2 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces vemos que sí hay un pago, sí hay una recompensa, sí hay una dádiva, tanto para los que hacen lo bueno
como para los que hacen lo malo, y tú decides. La vida cristiana también es de decisiones. Cada día nos levantamos y decidimos si hacemos lo correcto o hacemos lo incorrecto, si hacemos lo bueno o realmente hacemos lo malo. Todos los días nos enfrentamos obviamente a una decisión, pero tenemos una ventaja, y es que la palabra de Dios está implantada ¿dónde? En nuestros corazones. Está el Espíritu Santo quien nos advierte, están las advertencias realmente de Dios. Vamos a ver otra recompensa, Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, la recompensa es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que hay una paga del pecado y es muerte, y obviamente pues está hablando número uno de la muerte física, pero también se refiere a la muerte espiritual. Y aunque todos tenemos que morir, porque dice Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y usted ya les ha explicado en enseñanzas, en discipulados, que la muerte simplemente es una separación. Pero tenemos un regalo, una dádiva, y es la vida eterna solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que sí hay una esperanza de gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablarle a personas. A veces encontramos personas que quieren acabar con su vida, que están desanimados, que quieren abandonar su hogar. Entonces decirle: mire, sí hay una esperanza, sí hay un camino. El camino es Jesús, el camino es el camino de salvación. El camino no es el divorcio, el camino no es la muerte, el camino no es el hurto, sino el camino, le mostramos el camino a través de la palabra de Dios. Por eso la importancia de hacer exposiciones bíblicas, para que usted pueda retener, pueda aprender y usted pueda testificar del Evangelio de Dios. Pero si personas se llenan de mensajes humanistas, pues no van a poder hablar las cosas del reino de Dios. Por eso la importancia de conocer el Evangelio, de poderlo aplicar con poder. Entonces tenemos esa dádiva que es la vida eterna en Cristo Jesús, que es la recompensa y nuestro pago. Pero tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos y a los estatutos. Es una recompensa realmente de la fe, y como resultado tenemos que la vida eterna. Lo vimos hace 8 días, era una de las coronas de la vida. Lo vimos en Apocalipsis 1:12, y es una de las coronas de vida que el Señor nos ha dado a los verdaderos cristianos creyentes. Pero veamos más recompensas que tenemos por ejercer la fe. Hebreos 11:6. Allí en la galería de la fe dice, en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe, dice las Escrituras, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero présteme atención, si vamos y le preguntamos al católico que si tiene fe, ¿qué nos va a decir? Claro. Si le preguntamos al budista que si tiene fe, ¿qué va a decir? Que tiene fe. Si le preguntamos al musulmán que si tiene fe, ¿qué va a decir? Que tiene fe. Pero cuando hablamos de fe bíblica, es la fe que está conforme a las Escrituras. Como dice Juan 7:38, dice: el que cree en mí, como dice el mundo. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces tenemos que creer como dice la palabra de Dios. Entonces pues, ahí es donde se refiere el texto, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe obviamente demanda muchísimas cosas: la vida de obediencia, la vida de oración, la vida de iglesia, la vida de compromiso. La fe representa realmente muchísimas cosas. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, el Señor es un recompensador, Él es el que da dádivas. Y claro que obviamente hay dádivas y regalos y recompensas cuando buscamos de Dios. Y no estoy hablando solamente de las cosas materiales, porque muchas iglesias hablan de lo material. Quiere ser bendecido, quiere ser próspero y en victoria, pacta, sella. No, eso no es. Pero obviamente hay unas recompensas de parte de Dios. Y una de las mayores recompensas que tenemos es la espiritual, la riqueza espiritual que el Señor nos ha dado, que no la tiene el mundo, pero que nosotros sí realmente la tenemos, porque es un galardón de Dios. Pero también alguno dirá: bueno, pastor, pues muy bonito ser espiritual y muy chévere, pero pues necesitamos cositas, ¿cierto? Necesitamos la provisión. Pues Mateo 6:33, que es un versículo que todos conocemos, nos dicen: mas buscad primeramente el carro, la casa, la universidad, ¿sí?
No, más buscar primeramente el reino de Dios. Y lo mismo, y el reino de Dios abarca infinidad de cosas. Llevo 20 y pico de años y estoy todavía buscando el reino de Dios. No he ni comenzado, no vi, yo creo que ni en una primera parte, porque el reino de Dios es para toda la vida. El reino de Dios abarca obviamente toda la vida cristiana. Dicen: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo primero busca lo material. Bueno, pues si Dios me bendice, yo como que voy a esa iglesia. Y si Dios me sana y me quita este cáncer, pues yo como que voy a esa iglesia. Porque el mundo busca primero lo material. Pero en el caso espiritual, nosotros es primeramente las cosas de Dios. Por eso estamos acá, porque tenemos fe, porque creemos, nos congregamos, nos discipulamos, somos partícipes de la iglesia de Cristo, porque obviamente buscamos primeramente el reino de Dios, y las demás cosas son añadidas. ¿Y cuáles cosas? Dirá algunos. Cuando usted lee el contexto de Mateo 6, está hablando del afán y de la ansiedad. De los que dicen: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Porque claro, hay personas en el pueblo de Dios que tienen necesidades. No es que todos los cristianos vayan a ser prosperados, bendecidos en victoria, no. Hay personas que tienen bastante necesidad, personas cristianas que padecen persecución, y obviamente aunque ellos busquen la comida, busquen el vestido, y aunque todo lo hagamos, primeramente el orden no puede ser alterado, primeramente las cosas de Dios. Pero a veces nos excusamos, a veces tenemos argumentos, como dice 2 Corintios 10:5, dice que derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces la persona se llena de argumentos: pastor, es que no tengo tiempo; pastor, es que estoy lo más de ocupado; pastor, es que no puedo leer. Pues busque una Biblia con letra más grande, o cómprese unas gafas de esas champañeras, qué sé yo, pero lea la Biblia. Pero la persona se llena de excusas, se llena realmente de argumentos, y con excusas todo el mundo aparentemente quiere quedar bien. Pues delante de Dios no tenemos argumentos ni tenemos excusas, tenemos las Escrituras. Y siempre, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, siempre miramos ¿qué dice el manual? Siempre debemos ir nosotros a las Escrituras. Y obviamente las Escrituras nos dicen: busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Esto lo que me ha enseñado ese versículo es que cuando tú y yo oramos por una persona, le mostramos primeramente a Cristo. No es que como loritos mojados vamos a repetir: Señor, bendícelo, desatamos bendición y que se abran puertas, porque la persona siempre está buscando es lo material. Entonces, siempre que una persona nos pide que oremos, sea una persona que tiene una dificultad económica, que tiene una dificultad sentimental, la que sea, es una oportunidad para mostrarle a Cristo, para mostrarle la solución. Y luego ahí sí busque la añadidura. Bueno, busque primeramente el reino de Dios. Lo invito a la iglesia, lo invito a un estudio bíblico, y cuando la persona tiene la disposición, pues va a sacar el tiempo. Pero cuando no tiene la disposición y solamente quiere lo material, pues se va a excusar: ay no, déjeme, yo le estoy avisando. Pero si usted le dice: camine, lo llevo al supermercado y le damos una ofrenda a la persona, ahí sí va a estar. Porque a veces se le da prioridad a las cosas materiales, y tristemente como iglesia nos pasa. Vienen personas y tienen necesidad, y pastor, y mire, ay, no, présteme y deme. Bueno, pues nosotros a veces utilizamos esa canasta de amor, o los mercados que ustedes mismos traen, y le damos una bendición a una persona. Lo podemos hacer, pero hay personas que son simplemente conchudas, que siempre están buscando lo material, y buscan al hermanito que mejor está como vestido, al que trae el mejor carro. Ay, hermanito, gloria a Dios y aleluya. Y siempre están buscando eso. Obviamente es una dádiva, pero no quieren buscar realmente a Dios, no quieren buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Correcto, me gusta eso. Por eso decía el salmista David en Salmos 37:25, él decía: joven fui y he envejecido, decía, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso lo podemos decir como verdaderos creyentes. Cuando es un verdadero creyente, dice: no, esta persona no está mendigando ni nada de eso, porque Dios tiene cuidado. Si dice la palabra que Dios alimenta a las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, cuánto más a nosotros. Dios tiene un especial cuidado con cada uno de nosotros, porque obviamente somos valiosos para Él. Miremos recompensas de la vida cristiana y de la perseverancia y de la paciencia. 1 Corintios 2:9, la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Dice Pablo: antes bien, como está escrito,
Me gusta esta palabra, como está escrito. No como dice el mundo, no como dice la filosofía, no como dice el New York Times, o no como dice los analistas, sino dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Grandes cosas están preparadas de parte de Dios para nosotros, y son esas riquezas inescrutables, esas riquezas espirituales. Proverbios 10:22, por eso dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Lo que Dios da es de calidad, cosas que ojo no vio. Más recompensas de la vida cristiana es la perseverancia. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, ¿cuánto les gusta la oración? Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, te dará una dádiva. ¿Cómo? En público. Esas son las recompensas de parte de Dios. Claro, si somos obedientes al Señor, somos obedientes a su palabra, créanme que Dios nos recompensa. Y podemos dar testimonio, decir, sí, mire, yo antes era alcohólico y mire ahora, el Señor convirtió el agua en vino, y ahora en mi vida ha convertido en vino, el vino lo ha convertido en una lavadora, en una nevera, en artículos para la casa, tal vez en un vehículo, o sea, porque podemos dar testimonio. Pero si alguien nos dice, ay, es que tengo problemas, usted no sabe qué hacer, y uno le dice, no, pues yo también estoy igual, estoy como peor, estoy como en la mala, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros obviamente ser testimonios de Cristo. A mí alguien me pregunta cómo está y yo le digo, bien, así tenga inconvenientes, de pronto haya pasado alguna dificultad, pero si me preguntan cómo está, yo digo, bien, a Dios gracias, en bendición. Entonces ya le estoy dando una ocasión a la persona o estoy dando una oportunidad para poder predicar el evangelio del Señor Jesús. Pero si le preguntan a usted, ¿cómo está, hermano Gilbert? Y le dicen, no, ahí como cuando usted era pobre, ahí llevado el arroz, me debo los recibos, no, Gilbert no, porque el Gilbert es muy organizado. Pero me estoy poniendo un ejemplo de personas o cristianos que a veces no viven realmente la vida cristiana a plenitud. Entonces dice que el Señor nos recompensará en público. O sea que las personas de nuestro alrededor deben notar los buenos frutos. Por eso dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Nosotros somos como un libro abierto, como una Biblia abierta. Nuestros seres queridos, nuestro núcleo familiar, nuestro núcleo de vecindario, ellos están mirando a nosotros cómo es que realmente vivimos. Pero si decimos que venimos a la iglesia y llegamos a poner el equipo allá con el hermano Diomedes Díaz, ¿cierto? O con el hermano Pastor López, no. Entonces que nosotros vivamos realmente, obviamente, como dicen las Escrituras. Más recompensas de la vida cristiana es la perseverancia. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración, son el pago, son la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. O sea que sí vale la pena seguir la vida cristiana, sí vale la pena servir al Señor, porque dice que obviamente todas estas cosas son la remuneración de la humildad. Recordemos que Dios obviamente al humilde lo ama, al altivo lo ve de lejos, pero Dios tiene cuidado con el humilde. Y la humildad no tiene que ver nada con la pobreza. No es que usted va a llegar con el zapato roto a la iglesia y aquí, pastor, mire lo humilde que soy, ¿cierto? No, eso es de pronto carencia de bienes materiales, pero la humildad es una actitud ¿de dónde? Del corazón, de no ser altivos, de no ser soberbios, de tratar bien a las personas. Si yo te preguntara cómo tratas al portero del conjunto donde vives, cómo tratas a tus compañeros, porque no somos más ni somos menos que otras personas, debemos tratar a las personas con mucho respeto, a donde quiera que vayamos. O cómo tratas al portero de la EPS, cuando te dice, haga la fila y hay como 500 personas en la fila. No, pero es que miren, pues es una autoridad y la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades. Entonces eso tiene que ver con el tema de la humildad. Deuteronomio 5:33 dice, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Dice, para que viváis y os vaya bien.
y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Un mandamiento que también tiene promesa de largura de días es que andemos en el camino que el Señor nos ha mandado, para que tengamos vida y para que nos vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Métase en todas estas pirámides, porque es lo que a veces dicen las personas. Es triste que a veces en iglesias ellos le dan lugar a todas estas pirámides y a estas cosas. No, si quieres que te vaya bien, pues la palabra dice obviamente que nosotros debemos andar en el camino del Señor. Ya es un principio, ya es una recompensa de parte de Dios. Salmos 37:5, un versículo que utilizo mucho cuando evangelizo, que usted debería aprendérselo, memorizarlo y recitarlo. Dicen: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Aquí hay 3 pasos y es el orden de Dios. Lo primero es encomendar al Señor nuestro camino. Es lo primero que debemos hacer. Y encomendarlo es entregar. ¿Alguna vez alguno ha entregado una encomienda? Claro, cuando vamos a hacer entrega o Interrapidísimo y enviamos un envío, entonces estamos seguros de que esa encomienda va a llegar. Y así es lo mismo en la vida cristiana. Nosotros encomendamos nuestra vida al Señor y sabemos que vamos a perseverar y que vamos a recibir. Entonces encomendamos nuestro camino al Señor. Número 2, confiamos en Él. Ya dejamos de confiar en el mundo, en el familiar que tiene plata, en la empresa donde llevo 20 años y empezamos a confiar ¿en quién? En Dios. Y número 3 dice: y Él hará. Sí ve el orden de Dios, pero el mundo lo voltea. Primero esperan que Dios haga para luego confiar y de últimas como que empezar a encomendar el camino al Señor. Pero Dios es un Dios de orden y recordemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si queremos también que nos siga yendo bien y tener larga vida, dice Éxodo 20:12, haciendo honor o memoria al día del padre, de la madre, dice: honra a tus viejos, dice a tu padre y a tu madre, dice para que se alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero el que tiene argumentos, ¿qué dice? Es que pastor, usted que no conoce a mi papá, mi papá era una changua, le faltaba el cilantro, eso era más malo ese viejo. No, yo qué voy a perdonar a ese viejo. No, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. No dice si fueron buenos padres o si fueron malos padres. Y yo les he contado a ustedes, yo tuve una niñez muy difícil, fui un hijo no deseado. Mi mamá, el médico le decía: dele leche de tarro, y me daba con el tarro. Dele pecho, le decía el médico a mi mamá, y me daba la espalda. Y aunque fui un hijo no deseado, hoy en día yo honro a mi viejita y la ayudo. Y cuando dice honrar tiene que ver con dinero, con apoyarlos económicamente, si es el caso. Y no llenarse uno de excusas. No es que mi mamá me trataba mal o mi mamá esto. No, tienes que honrar a tus viejos. ¿Para qué? Para que se prolonguen y se alarguen los días en la tierra. Por eso que vemos muchachitos hoy en día que son irrespetuosos con sus padres, son unos groseros, son unos gamines. ¿Y qué pasa? Que van a ser de corta vida. Y algunos no alcanzan ni siquiera a conocer la cédula, porque obviamente están yendo en contra de lo que dicen las Escrituras. Entonces tengamos mucho cuidado. Si tienes a tus viejos vivos, hónralos, bendícelos, no solamente el día de hoy, todos los días abrázalos, cuando puedas llévalos a comer, llévalos al cine, sácalos a pasear, lo que sea, pero bendice a tus viejos. Continuamos. Vamos a ver ahora recompensas del servicio en la obra del Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que sí hay recompensas de servir al Señor? Yo lo sé. Desde el primer momento que conocí al Señor, hace más de 20 y pico años, desde la primera semana comenzamos a servir al Señor. Andrés es uno de esos, porque Andrés lleva muchos años y hemos estado sirviendo al Señor, siempre, perseverando. Entonces dice Hebreos 6:10, para los que piensan que es que al Señor se le olvidó, dice: porque Dios no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que Dios no es injusto. Y Dios paga. ¿Y cómo paga Dios? ¿Cómo pagamos nosotros? No, Dios paga bien. Y aunque no lo hacemos por interés, pero sabemos que hay recompensas de parte de Dios. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere darnos un buen trabajo, quiere darnos una buena familia, pero debemos seguir los mandamientos y los lineamientos de Dios. Y sirve al Señor
Hay mucho por hacer en la obra de Dios, en las iglesias. Se necesitan diáconos, se necesitan maestros bíblicos, se necesitan pastores realmente que prediquen un correcto evangelio con una motivación correcta, pero hay mucho por hacer en la obra de Dios. En la evangelización, en tu trabajo, habla de Cristo. No esperes que vaya, como te digo, el pastor, porque posiblemente el pastor no puede ir todas las veces. A veces me llaman los hermanos: pastor, es que se murió un familiar, ¿será que? Bueno, si tenemos el tiempo vamos, pero hay veces que no podemos ir. Pastor, que tengo un familiar que está enfermo. Bueno, ¿y por qué no oras tú? Si tú puedes orar, hazlo. Entonces eso es servir al Señor en fe, porque Dios no es injusto, Dios no olvida. Tal vez nosotros somos olvidadizos, pero Dios no se le olvida absolutamente nada. Primera de Corintios 15:58 dice Pablo a la iglesia de Corinto: así que, hermanos míos. Recuerde que cuando habla Pablo de hermanos míos está hablando a las iglesias, y aquí específicamente a la iglesia de Corinto. Dice: estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Pero el problema ¿sabe cuál es? Que hay algunos que no crecen, sino por el contrario, decrecen. Y cada vez como que van para atrás. Son hermanos cangrejos. Los ve uno de para atrás, hasta que no vuelven a la congregación. Y dice que debemos ser constantes, estar firmes, creciendo en la obra del Señor. En los viajes misioneros de Pablo vimos la vida, obviamente, de Felipe, cuando bautizó al eunuco, y luego ya después lo vimos que estaba como evangelista. Entonces un creyente debe estar creciendo. No es que en 10 años usted siga ahí sentado, no, en 10 años usted ya debe estar sirviendo, dando un discipulado, dando una enseñanza, dando una evangelización, y ¿por qué no? Predicando el evangelio. Porque recordemos que la palabra dice: si alguno en el obispado, dice, buena obra desea. Pero usted ya conocen los peros. Entonces, que crezcamos en el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y soy fiel testimonio de eso, porque Dios ha bendecido nuestra vida, ha bendecido mi casa, mi artesa de amasar, ha bendecido mis hijos. Esta mañana veíamos un documental con mi esposa, nos levantamos muy temprano, tomamos cafecito, nos sentamos en la sala y estábamos viendo un documental no cristiano de una persona que hace documentales en el Bronx de Estados Unidos, en diferentes ciudades. Y el tema de las drogas es impresionante, las personas jóvenes, cómo se destruyen familias por este flagelo. Y yo podía decir en medio de todo esto: oiga, Señor, gracias porque tú has bendecido mi casa, has bendecido mis hijos, nos has guardado. Entonces vale la pena, hay una remuneración. La vida, la honra de parte de Dios, de servir, de perseverar en la vida cristiana. Entonces, que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero hay personas que son inconstantes. En Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, que debemos ser constantes, y constantes en todo lo que hacemos. Hay personas que parecen gitanos: un día están en una iglesia, otro día están en otra iglesia, otro día están en otra, y después no van a estar en ninguna. Uno está en un trabajo un mes, otro 2 meses, otro 3 meses, y eso no debe ser así. Yo trabajo independientemente, y en los últimos 15 años solamente he trabajado en 2 compañías. O sea que he aprendido a ser constante, a tener firmeza, lo que no pasaba cuando era joven. Cuando era joven ahí me decían feo y yo ya renunciaba, ya me iba por cualquier cosa, pero he aprendido ahora a ser constante, disciplinado. Esta mañana estábamos hablando algo de unos principios de mayordomía, que de pronto pues lo vamos a ver no como estudio bíblico, sino como enseñanza, obviamente para la vida de los cristianos, que tiene que ver con el trabajo, con la familia, cómo manejas tu dinero, tus finanzas, cómo manejas tu tiempo, porque necesitamos nosotros aprender a ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Dios nos dio una familia, ¿cómo administras tu familia? Dios te dio unos recursos, ¿cómo administras tus recursos? Dios nos da el tiempo, dice en Efesios que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Pero si se la pasa todo el día jugando, ¿cómo se llama ahora los jueguitos? Eso, Xbox y todo eso. En mi tiempo era el Nintendo. Pero si ahora se la pasa todo el día perdiendo el tiempo en las redes sociales, pues créame que está desaprovechando el tiempo. Y tenemos que aprovechar bien el tiempo, trabajar, tener un proyecto de vida. La Biblia dice que un pueblo sin visión perece. Entonces debemos tener una meta, una visión hacia el futuro, un ahorro. Miremos qué es lo que realmente necesitamos. Y también siendo constantes y disciplinados, dice Hebreos 10:25, dice no dejando de congregarse.
Dice, como a algunos se les vuelve costumbre. Entonces tenemos que venir a la iglesia continuamente, buscar de Dios, no que me congrego por ahí cada mes o cada vez que me acuerdo, cada vez que necesito, porque hay personas que ya ni se congregan y tienen los pastores de YouTube, y el YouTube no es malo porque nosotros pues nuestras enseñanzas están en YouTube y en Facebook, y pues muchas personas pues ven esos mensajes, pero yo no soy el pastor de esas personas. Cada persona tiene su pastor, debe buscar su iglesia. No, pastor, es que no hay iglesias. Busque una iglesia, pídale a Dios dirección, pero hermano, congréguese, porque su pastor no es el YouTube, debe tener un pastor de carne y hueso. ¿Por qué esto? Porque el Señor mismo en Efesios 4:11 dice que Él mismo instituyó pastores, maestros y evangelistas. Continuemos. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Sí estamos aprendiendo el día de hoy? Amén. Muy bien. Recuerde que al final Santiago 1:22 dice, no solamente sean oidores, sino hacedores. Dice, y todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Entonces todo lo que hacemos en la obra no es para un pastor, no es para el pastor de la congregación, es para ¿quién? Para el Señor, porque por eso dice Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en el hombre. Que de pronto, bueno, es que yo me fui a esa iglesia porque no me gustó la doctrina, no me gustó esto. Listo, ponga su mirada en el Señor, pero continúe adelante, congréguese, siga adelante. Pero si un creyente pone su mirada en el hombre, créame que va a tener problemas, porque va a llegar el momento donde va a decir, es que todas esas iglesias son iguales, yo no me vuelvo a congregar, y terminan llenos de argumentos y excusas. No, yo mejor me quedo en la casa, y se vuelven llaneros solitarios. Y yo en la Biblia no encuentro llaneros solitarios. Encuentro iglesias, encuentro hermanos, encuentro que Pablo establecía ancianos y no hay llaneros solitarios. Así que una persona que se dice cristiano y es un llanero solitario que no se congrega, creo que está yendo en contravía a las Escrituras, no está viviendo como Dios lo demanda. Mateo 25:21, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y tenemos que ser fieles en lo poco. Qué bueno que vienen a la iglesia 10 personas, 5 personas. Bueno, estamos siendo fieles en lo poco, porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo el Señor nos va a entregar más? Entonces tenemos que ser fieles realmente en todo lo que hacemos. Recordemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Siguiente punto, recompensas de ayudar a los necesitados. ¿Cuántos saben que hoy en día, como nunca antes, hay mucha necesidad? ¿Conoce usted personas que tienen necesidad? ¿O solo se las encuentra el pastor? No, encontramos personas, conocidos, tal vez familiares, pero a veces cerramos la puerta de nuestro corazón. Es que yo ya no vuelvo a ayudar a nadie más, porque mire cómo me han pagado. Pues no, es que nosotros no estamos esperando que nos paguen. Nosotros damos porque obviamente es un mandato de Dios. Por eso en Hechos 20:35 dice la Escritura, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Sabemos ser compasivos. A mí me gusta mucho ese ministerio de ayudar en el tiempo de la pandemia, y no por echarme flores, pero en el tiempo de la pandemia, mi esposa es testigo, nos fuimos con el pastor José a trabajar allí en La Favorita, en el centro de Bogotá. Allá en medio del expendio de drogas, allá estábamos trabajando con la población vulnerable y desplazada, con los venezolanos. Y fue un privilegio para mí, porque el tiempo que fuimos allá, yo decía, esto es de bendición, uno el poder ver realmente lo que Dios hace con uno. Un día llevé a mi esposa y a mis hijos a ¿cuántos conocen los pagadiarios del centro de Bogotá? ¿Sí ha ido a un pagadiario? Si no ha ido, yo lo voy a invitar. Yo no conozco una cárcel por dentro, pero yo creo que eso es como una prisión. Hay unos pagadiarios donde pagan 8,000 pesos. Por 8,000 pesos, ¿qué le pueden dar a usted? Usted entra a un cuarto y hay un poco de catres, camarotes, colchones todos puercos, como oliendo a todos y ese día entramos con mi hija y con mi hijo. Le dije, mire dónde duermen estas personas, por 8,000 pesos, y acomódese donde pueda.
Entonces el día que fuimos, los llevé a ellos para que ellos aprendieran aún más a ser más agradecidos con lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos dormimos bien anoche? Que en ese frío que estaba haciendo, es la misericordia y la bendición de Dios. Pero hay muchas personas que tienen necesidad, que viven en dificultad, y nosotros que medio tenemos renegando, ay, qué jartera, no, qué pereza esta vida que me tocó. No, pues dele gracias a Dios, sea agradecido, sea fiel en lo poco para que el Señor nos pueda bendecir. Pero sí hay mucha necesidad. A veces a las iglesias, como le digo, vienen personas que tienen necesidad y procuramos de pronto en amor, bueno, visitarlos, ayudarles. Ustedes mismos traen mercados y recuerden que esos mercados no son para el pastor. Esos mercados, muchos de ustedes a veces en ocasiones hemos podido bendecir a personas de la iglesia que tienen necesidad. O si usted me dice, el hermano me dice, pastor, hay una familia que conozco que están en caso de vulnerabilidad. Yo le digo, listo hermano, camine y los visitamos y le llevamos el pan físico, pero también le llevamos el pan de vida, porque es un mandato de Dios y todos tenemos que hacerlo, pero no cerrar nuestro corazón. Algo que yo detesto es cuando la persona dice, mire ese desechable. Cuando está diciendo un desechable, está diciendo porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, o sea que Dios es desechable. Imagínense lo que dice una persona cuando se refiere, no, es una persona en condición de calle, un habitante de calle, una persona que está en las drogas o que está en la prostitución. Y bueno, pues tenemos oportunidad, pues hagámoslo, porque mejor es dar que recibir, y no esperamos nada a cambio, y no es que vamos allá a tomarnos fotos y selfies, mire, yo ayudé al hermano, y no hagamos eso, hagámoslo de todo corazón, porque Dios obviamente recompensa. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que sí hay un orden y obviamente, claro, hay unas prioridades. En el tiempo de la pandemia, recuerde que como iglesia nos dieron unos mercados como iglesia y nosotros lo que hicimos fue visitar las familias de la iglesia. Visitamos a Nuria, a Belinda, le llevamos uno y otro mercado, pudimos visitarlos. Natalia me dice, pero yo pastor no. Los hermanos que tenían bastante necesidad los visitamos y pudimos bendecirlos obviamente. Entonces dice que mayormente a los de la familia de la fe. Proverbios 19:17. Mire este versículo tan precioso, dice, al Señor presta el que da al pobre. Imagínese uno prestándole a Dios. Pues cuando nosotros le damos a un pobre, compartimos el pan, dice que al Señor mismo le estamos prestando, y el bien que hemos hecho, dice que se lo volverá a pagar. O sea que hay una recompensa, hay una dádiva. Por eso, si usted tiene la oportunidad, hágalo. Bendiga a una persona. Si usted tiene el hermano Gilbert, y no porque está acá, él tiene tiene un supermercado, y él muchas veces ha traído mercados de su negocio y los ha traído para dárselos a otras personas, y el bien que ha hecho el Señor no lo volverá a pagar. Y si yo miro la vida del hermano Gilbert, es una familia de bendición. El Señor los ha bendecido, bendice su artesa de amasar, su familia, porque es como Dios lo hace. Entonces, si queremos ser bendecidos aún más y tener recompensas, compartamos el pan con las personas necesitadas. Y hay momentos, no sé si usted la ha pasado, a mí me pasa mucho, y mi esposa sabe, me han pasado unas situaciones, unos casos, pero yo creo que Dios lo hace como para probar mi corazón, para mostrarme, para enseñarme. Pero si yo estoy en un restaurante y llega una persona a pedir, yo no sé, pueden haber 20, y si es como si yo tuviera un aviso, venga para acá, y la persona me llega, ay hermano, a ver si usted me colabora, y ¿por qué no le preguntó al vecino? Sí, y es obviamente una prueba de parte de Dios. Pero hay momentos donde está en mi corazón, y a veces le he dicho a la persona, siéntese. Sí, siéntese, y le pedimos un desayuno, un almuerzo, y comemos con gozo, con alegría, porque mejor es dar que recibir. Hágalo. Si usted no lo ha hecho, hágalo, y usted va a sentir esa satisfacción, porque realmente se cumplen las escrituras. También lo dice Proverbios 3, del 3 al 4, dice, nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad, nunca se canse de hacer el bien. Así hay personas que, como le digo, que de pronto no agradecen, pues usted no está para que le agradezcan y le alaben. Usted no va a dar un desayuno para que le digan, gracias hermano. Sí, no, para que le pongan la alfombra roja, no, usted lo hace para Dios. Recuerde que el Señor Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo
y me vestiste. Y algunos dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo y forastero? Y el Señor dice que cuando lo hicimos con uno de esos pequeñitos, es como si lo hiciéramos con Él. ¿Sí son recompensas? ¿Sí son dádivas de parte de Dios? Entonces hágalo, que nosotros como iglesia, como hermanos, como familias de Dios, seamos reconocidos obviamente por poder bendecir a otras personas. Entonces nunca, jamás se aparten la misericordia. La verdad dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y también de los hombres. Qué bueno es que digan los vecinos, diga, me gusta su forma de ser. Como yo le digo al hermano Gilbert, me gusta las veces que el hermano Gilbert aporta para poder bendecir a otras personas. Pero también, para ir culminando la enseñanza, vamos a ver recompensas a los impíos. Ya vimos recompensas que Dios nos da a los creyentes, por ser buenos creyentes, por ser buenos cristianos, por ayudar a los necesitados, pero vamos a ver las recompensas o el pago a los impíos, a los que rechazan al Señor Jesús y su palabra. Isaías 57, 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. O sea que las personas que hacen maldad, según la Biblia, ¿tienen paz o no tienen paz? No tienen paz. Para aquellos ladrones, fleteros, estafadores, asesinos, violadores, ellos no tienen paz. Así se hayan llevado el botín y así estén celebrando, porque usualmente esas personas cuando coronan, como ellos dicen, entonces obviamente se van y se emborrachan y se vuelven locos y le gastan a todo el mundo, pero ellos no tienen paz, porque lo dice la palabra de Dios. Su sucia conciencia está acusándolos. Yo digo, ¿qué será una persona de estas que le quitó la vida a otra persona y va y le lleva el sustento a sus hijos? ¿Será que puede tener paz? Yo creo que no. Caso contrario a los cristianos, en Salmos 4:8, ¿cuántos durmieron anoche bien? Amén. Mire lo que dice Salmos 4:8. En paz me acostaré. Qué bendición. Anoche estaba haciendo un helaje y nos acostamos con mi esposa, nos arronchamos, nos echamos la cobija hasta el cuello y ahí juntitos, arronchaditos los dos, dormimos en paz. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. O sea que en el Señor tenemos paz y tenemos confianza. Proverbios 10:16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. O sea que si hay un fruto que da el impío, pero es un fruto realmente malo. Por eso en Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado en el fuego. Entonces hay buenos frutos y hay malos frutos. ¿Los cristianos qué dan? ¿Buenos o malos frutos? Buenos frutos. Y los impíos, los necios, ¿qué dan? Un fruto malo. Proverbios 15:6, otra recompensa. En la casa del justo, ¿qué hay? Provisión. Pero turbación en las ganancias del impío. El impío puede tener ganancias y puede decir, mira mi casa, mira mi carro, pero dice que hay turbación en sus ganancias. Proverbios 11:18. El libro de Proverbios, por eso es un libro de sabiduría. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá un galardón firme, una recompensa firme. Miremos más, Mateo 6:2. Recuerde que somos una iglesia bíblica y aquí utilizamos muchísimas citas bíblicas. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Todo lo que les decía, cuando tenemos la oportunidad de bendecir a alguien, pues no lo hacemos publicando en las redes sociales, mire, lo hicimos y no, sino que obviamente podamos realmente bendecir. Recuerdo que cuando estábamos en el centro en el tiempo de la pandemia distribuyendo los mercados que nos dio la iglesia menonita, una vez nos tocó tomarnos unas fotos, que porque ellos necesitaban tener un registro de que sí estábamos entregando los mercados. Pues yo no estuve muy de acuerdo, pero me tocó ahí la foto ahí como mostrando, pero no era obviamente para ser alabado, sino era pues un requisito ahí.
para ir culminando la enseñanza del día de hoy. Yo creo que ya vamos culminando porque creo que ha tenido bastante información y ahora debemos colocarla por obra. Pero vamos a terminar con las recompensas a los comerciantes de la fe. ¿Cuántos conocen comerciantes de la fe? Esos falsos profetas, esos falsos maestros que se encuentran hoy en día. Pero no podemos impedirlo porque la Biblia dice que en los últimos días antes abundarán. Dice que habrán más, que se duplicarán. Dice que harán mercadería de vosotros. Pero lo que ellos no saben o ignoran o se hacen los de la vista gorda es que van a tener su recompensa. Hablábamos de las coronas de vida. Pablo hablaba de la corona de vida, del supremo llamamiento, decía, pero hay una recompensa para estos falsos maestros. Y esto, ¿sabe qué? Esto nos sirve a nosotros los pastores que predicamos Biblia para mantenernos firmes, sabiendo de que tenemos una responsabilidad y de que un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Segunda de Pedro 2:12. Dice, pero estos, hablando del contexto de los falsos profetas y los falsos maestros, dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden. Me enviaron un video ayer de un predicador que se hace llamar profeta y diciendo que Dios no es masculino, que Dios es femenino. Y sacando unas barbaridades y sacando textos de su contexto. Y es un profeta de esos reconocidos. Y yo veía ese video y yo decía, ay Dios mío, ¿hasta dónde estamos llegando? Y el hombre dando como esa nueva revelación, diciendo, téngase en duro, porque esta revelación que le voy a dar es para personas maduras. Y diciendo, no, es que Dios es conocido como el Shaddai, y el Shaddai significa el que amamanta, entonces Dios es femenino. O sea, qué tremendo hasta dónde estamos llegando, la apostasía. Y lo más tremendo es que tenía muchos likes y me gusta. Yo no le puse me gusta, ¿no? Sí, porque me mira, uy, pastor, no. Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea que irán de mal en peor. Se llama apostasía, el haberse apartado de la verdad. Segunda de Pedro 2:13. Dice, recibiendo el galardón. Entonces, ¿sí ve que si hay un galardón? ¿Y el galardón qué es? Una recompensa, un pago y una dádiva. Entonces ellos, recibiendo el galardón de su injusticia, ya tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Por eso el peligro de ser inconstante, porque cuando un creyente es inconstante, ¿qué va a pasar? Que va a ser seducido por todas estas falsas herejías, porque no se conforman con la verdad del evangelio. Ay, es que yo no vuelvo a esa iglesia porque es que ese pastor, eso habla más Biblia, eso me da pereza, yo como que me duermo. Pues bueno, yo en la Biblia encuentro que a Pablo se le dormían y se caían del tercer piso. ¿Recuerdan a Eutico que se cayó del tercer piso y murió? Pues esa es la moral mía. Cuando a mí yo veo a los hermanos que se duermen, digo, bueno, a Pablo se le dormían, pues a mí está bien que se me duerma uno o dos. Entonces dice que seducen a las almas inconstantes. Por eso no sea inconstante, sea una persona constante, firme, que no se deja mover de cualquier viento de doctrina. Porque cuando usted está cimentado en la palabra, ¿qué pasa? Que usted obviamente puede escuchar eso como yo escuché ayer. Y no es que yo iba a decir, oiga, ¿será que tiene razón? No, yo digo, oiga, qué herejía, qué barbaridad. Y inmediatamente escucho eso y voy a la palabra y digo, no, ese hombre está corrido. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así se llaman pseudopastores, ángeles, arcángeles, querubines, porque ya no se conforman con ser simples y humildes servidores. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Mateo, vamos a saltar a Mateo capítulo 7, 21-23. Vamos culminando nuestra enseñanza, téngame paciencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, está hablando de falsos pastores, de falsos maestros, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos campañas evangelísticas, y en tu nombre visitamos a los enfermos. ¿Y qué les dice el Señor? Entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí,
hacedores de maldad, la recompensa y el pago al extravío. Por eso es un privilegio predicar el Evangelio, pero es una responsabilidad delante de Dios. No podemos tomar el Evangelio como fuente de ganancia, utilizar el Evangelio para manipular, para sacar provecho. Por eso, como iglesia, y públicamente lo digo siempre, detestamos la teología de la prosperidad. La detestamos porque ha hecho mucho daño a las iglesias, a los hermanos, a las personas que no conocen el Evangelio, han hecho mucho daño. Ellos son una mala imagen. Y tengo 2 versículos para terminar, 2 recomendaciones que le doy. Espero que este corto mensaje haya sido de bendición a su vida. Si usted tomó apuntes, si no puede ver la repetición, y póngalo por obra, apréndalo, medítelo. Si quiere le doy, a veces hay algunos hermanos que me piden el bosquejo, pues yo les doy el bosquejo de la enseñanza. Yo no tengo problema con eso, ahí los tenemos. Y si usted quiere ir a enseñar, hágale, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo me voy a demorar, dijo el Señor Jesús. Hagan lo que quieran, vivan como quieran. ¿Sí dice eso? He aquí, yo vengo pronto. ¿Cuántos años fue que fue escrita esta palabra? Aproximadamente más de 2000 años. Y el Señor dijo: he aquí, vengo pronto. Pero algunos dirán: eso mi Señor se demora en venir. Mira, han pasado 2000 años y puro cuento. Eso los cristianos siempre dicen que es que el Señor va a venir. Pero la palabra dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón, mi recompensa, mi pago, mi dádiva conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿quieres recompensas? Ya sabes qué tienes que hacer. Y termino con Efesios 1:3, que es un versículo que también usted debería aprenderse. Ráyelo en su Biblia, memorícelo, para que usted no le diga a las personas: Dios te bendiga. No utilice esa expresión, dígale: el Señor te continúe bendiciendo. ¿Por qué lo que dice Efesios 1:3? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir. ¿Que nos qué? Y nos bendijo es tiempo presente, pasado, futuro. Pasado, o sea que dice que nos bendijo, ya fuimos bendecidos. Ay, pastor, usted es mentiroso porque mire, yo no he podido pagar el arriendo. No, yo no estoy hablando de eso. Habla de la bendición espiritual. Dice: ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos ya han sido bendecidos? Amén. 4 o 5, todos hemos sido bendecidos con esas riquezas en el Señor. Entonces, a las personas no les diga: Dios te bendiga, dígale: el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Y la persona posiblemente te va a decir: uy, pero ¿cómo? Si mire. Entonces usted le va a explicar que la bendición de Dios no es material solamente, sino es primeramente la espiritual. ¿Y cómo viene? Pues usted le va a recitar muchas cosas de lo que estudiamos el día de hoy. Así que damos gracias al Señor por este día, por esta oportunidad que nos da de poder exponer este tipo de mensajes bíblicos que edifican, que llenan, que están ahí en las Escrituras. Cada vez que terminamos un mensaje, yo digo: Señor, bueno, ¿de qué predicamos en 8 días? Pues simplemente es abrir la Biblia, escudriñar y mirar, porque hay muchísimo. Por eso se llama un manual de vida, y tenemos mucho para enseñar. Si usted hay personas, hermanos, que a veces me proponen un tema: pastor, ¿por qué no enseñamos de eso? Listo, miremos, listo, vamos a enseñar de eso. O a veces en los discipulados vamos a enseñar de algo y alguien me hace una pregunta: listo, estudiemos y miremos, porque la Biblia es un manual y está lleno de vida. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento a Dios por este día, por su palabra, por su grandeza, por la misericordia que Él tiene, porque Él es el mejor Padre. Es nuestro único Dios, quien nos ha perdonado, nos ha amado, nos ha bendecido rica y abundantemente. Precioso Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu compasión, por tu fidelidad. Permítenos, Señor, no solamente ser oidores, sino poner por obra tu palabra, Dios. Que podamos ser compasivos, misericordiosos, que no nos cansemos de hacer el bien, que prediquemos a tiempo, afuera de tiempo, Señor, que seamos de testimonio en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros suegros, con las personas que nos rodean en nuestro trabajo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.
Oramos, Señor, por las familias de la congregación. Gracias por cada hermano que está en este lugar, que tú permites que reciba y sea alimentado, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos que nos guardes como iglesia, guarda el corazón del pastor, guarda mi vida, Señor, de la altivez, de la soberbia, de la arrogancia, del engaño, de ese falso evangelio, Señor. Te pedimos que tú nos sostengas por medio de tu palabra. Exhórtanos, háblanos, ministranos todos los días de nuestra vida, Dios. Te lo pedimos, Señor, de una manera muy especial, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén.